Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos de sexto de primaria? Una vez más nos reunimos para poder trabajar nuestros temas, deseando que te encuentres bien de salud junto a tus familiares. No te olvides, por favor, de continuar con las recomendaciones que se nos brindan. Recuerda siempre cuidar el aseo, ¿no? Constante, lavado de manos y también, por favor, abrígate porque ya nosotros estamos sintiendo ya los cambios de clima, ¿verdad? El frío ya se comenzó a sentir. Así que, por favor, cuídate y también cuida a tus papás. ¿Ya, chicos? En esta semana nosotros vamos a trabajar el curso de Historia Universal. No te olvides que yo ya estoy enviando clases anticipadas, así como esta clase, que ya para el día lunes ya tiene que estar pues en tu cuaderno, ya tiene que estar todo listo. Ahora sí, por favor, no hay pretexto para que tú dejes de ver el video, no hay ningún pretexto. Entonces tú ya el día lunes tienes que llegar ya con el tema aprendido, cosa que lo que vamos a hacer es participar y reforzar, además de evaluar algunas actividades que tú ya sabes que realizamos en clase. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, como se trata de historia universal, y recuerda que la última vez nosotros habíamos hablado sobre un poco sobre el esclavismo, ¿verdad? O también llamada historia antigua, que se había desarrollado pues por varios cientos de años, hasta incluso miles de años, ¿verdad? Una época donde había puros esclavos en el mundo, sobre todo en la parte de Europa, en la parte de Asia, en la parte de África, ¿verdad? Todo era esclavitud, todo el trabajo que se realizaba era justamente hecho por los esclavos eran considerados objetos de trabajo. Aparte que en esa época, chicos, estamos hablando incluso de miles de años antes de Cristo, ya las grandes sociedades de la época estaban entrando en grandes conflictos, en grandes guerras, imagínate. Claro, por territorios o por recursos naturales, ¿no? O por el comercio. Así se peleaban ellos, claro. Chicos, nosotros habíamos hablado de una sociedad muy importante que era Mesopotamia. Claro, ¿verdad? Claro, tierra entre dos ríos. Recuerda dos ríos importantes, Tigris y Éufrates. Y esta sociedad de Mesopotamia resultaba siendo importante porque habían creado muchas cosas, claro, ¿no? La rueda, habían creado pues la circunferencia en 360 grados, habían, por ejemplo, creado también el ladrillo, ¿verdad? La primera forma de escritura, que era la escritura cuneiforme, ¿verdad? Entonces, chicos, esto habíamos estudiado nosotros la última vez. Pero ahora, en esta clase, yo te he traído dos nuevas sociedades de la historia antigua, es decir, dos sociedades o culturas que se han desarrollado también durante la esclavitud, ¿ya? Esas culturas son, o esas sociedades, son Fenicia y la sociedad hebrea. En realidad son importantes sociedades que tenemos que aprender el día de hoy porque justamente nos han dejado muchos aportes, cosas que ellos crearon en su época, lo dejaron, ¿verdad? Para la posteridad, para las siguientes generaciones, y es por eso que hoy en día nosotros también aplicamos algunos de esos conocimientos. ¿Ya, chicos? Así que mucho ojo con estos dos temas que lo estaremos evaluando el día lunes, ¿verdad? Si lo estás viendo ahora domingo, entonces el día de mañana, lunes, estamos trabajando estos temas, ¿ya, chicos? Entonces, vamos a comenzar. Muy bien, chicos. Entonces, comenzamos el tema colocando ahí en tu cuaderno Sociedad Fenicia. Y mira, esta sociedad o cultura se ha desarrollado más o menos 2500 años antes de Cristo, aproximadamente, recuerda. Nada es exacto aquí. Todo es de manera aproximada. Y mira, miles de años antes que nazca Cristo ya habían grandes sociedades. Y nosotros ya lo hemos comprobado, por ejemplo, con Mesopotamia. Ahora le llega el turno a Fenicia. Profesor, ¿dónde se ubicaba la cultura fenicia? Mira, te comento. Fenicia ha sido una enorme cultura, chicos, en realidad muy importante y en unos instantes tú te vas a enterar por qué. Pero vamos a comenzar con su ubicación. Y es que en realidad, chicos, mira, Mesopotamia era un conjunto de ciudades que se ubicaba aquí. Mira, sígueme por acá. Ajá. Justo ahí está, donde están justamente las ciudades de Biblos, Sidón y también Tiro. Vuelvo a repetir, Biblos, Sidón
y Tiro eran ciudades principales de esta sociedad. Eran ciudades principales. Todo lo que está de verde es justamente el territorio de Fenicia. Pequeñito, ¿verdad? Sí, pues es pequeñito y es más, te comento que no tenían muchos recursos. Ellos tenían, ¿qué te cuento? Tenían pues algunos animales y mayormente madera. Había bastante madera en su territorio, sobre todo el cedro, y resulta que como no tenían muchos recursos, ellos necesitaban, por ejemplo, de otras cosas para poder subsistir. Claro, pues teniendo un montón de madera, ¿para qué, digamos, van a utilizarlo? No van a poder comer la madera. Necesitan recursos, lana, algodón, necesitan, por ejemplo, arcilla para elaborar objetos, necesitan de repente por ahí recursos para elaborar ropa, necesitan recursos de alimentos, de frutas, etcétera. Y resulta que su territorio, chicos, tenía escasos recursos. Pero te voy contando desde ya que eso no era impedimento para los habitantes de la sociedad fenicia porque ellos comenzaron justamente a ingeniarse muchas actividades para poder salir de esos problemas, ¿verdad? Profesor, ¿qué problema? Sí, pues no había muchos recursos en su territorio, te estoy contando. Lo que sí había bastante, por ejemplo, era bastante madera, ¿verdad? Sobre todo el cedro. Y resulta, chicos, que con esos problemas, los habitantes de la sociedad fenicia tuvieron que ingeniárselas para poder solucionar esos problemas. Desde ya te voy contando que a la sociedad fenicia, chicos, se le considera como, o a los habitantes, mejor dicho, se les considera como los más grandes comerciantes de la historia antigua. Y grábate bien eso, por favor. Sí, los más grandes comerciantes de la historia antigua. Esos son los habitantes de la sociedad fenicia. Sí, pues porque como no había muchos recursos en su territorio, tenían que ir a negociar recursos, tenían que ir o tuvieron que ir hacia otros territorios. Profesor, ¿y se fueron caminando? No, se fueron navegando. Es justamente por esa abundancia de madera en cedro, es que chicos, además de ser los más grandes comerciantes de la historia, ellos fueron los primeros en crear los más grandes barcos de la historia. Imagínate, o sea, ya estamos hablando aquí de creadores y tú sabes bien que los barcos lo usamos hoy en día. Así es. Entonces, mira, por aquí justamente, y ya que ellos crearon los primeros barcos grandes de la historia, resulta, chicos, que por todo este camino que está de rojo, tú ves por acá la línea de rojito, resulta que ellos fueron navegando por ahí. Mira, y si te das cuenta, han ido navegando justamente alrededor del mar Mediterráneo, ¿verdad? Alrededor de todo este mar han ido navegando los fenicios, justamente comercializando y también intercambiando recursos, cosas que de repente ellos no tenían, lo intercambiaban por otros recursos. De repente yo tengo bastante madera, ya te cambio mi madera de repente por algodón o por lana, ¿me dejo entender? Y si no, también ellos vieron la oportunidad de vender qué cosas. Supongamos que de acá, de África, quieren, por ejemplo, en África encontramos bastantes diamantes, por ejemplo. Claro, ellos podían llevar de repente diamantes desde acá, desde Cirene, de repente hasta Creta. ¿Te das cuenta? Desde Cirene hasta Creta. Podían comercializar no solamente diamantes, podían comercializar floreros, podían comercializar caballos. ¿No te digo que ellos eran los más grandes comerciantes de la historia? Claro, y aprovecharon muy bien, imagínate, mira, aprovecharon muy bien la navegación creando esos barcos y además también el mar Mediterráneo también para la navegación, imagínate. Desde aquí ya estamos conociendo, chicos, a una sociedad sumamente importante. Profesor, por eso es importante, por eso y otras cosas más que ahorita te voy a comentar. Bien, actualmente, chicos, actualmente, este lugarcito de verde, actualmente es el país de Líbano. República de Líbano se llama eso. Actualmente es el país de Líbano, así es. Y justamente donde está ubicado pertenece a la parte de Asia. Sí, pues es un país que actualmente, o un territorio que actualmente pertenece al continente asiático, solamente que está ubicado en la parte inferior de Asia. Por lo tanto, está ubicado en Asia Menor, ¿ya? Que es la parte inferior de Asia. ¿Qué actividades realizaron los habitantes de la sociedad fenicia? Por ejemplo, el comercio. Claro, no te digo que ellos eran los más grandes comerciantes de la antigüedad. Ahí está, pues, claro, el comercio. ¿Qué cosa comercializaban? Oro, plata,
telas, caballos, diamantes, floreros, alfombras. ¿Te das cuenta? Comercializaban muchas cosas. De la nada no eran llamados los más grandes comerciantes de la antigüedad. Pero también recuerda que como ellos crearon los primeros barcos de cedro, entonces ellos también pues se dedicaron ¿a qué? A la navegación. Claro, de hecho ellos también se dedicaron a eso. ¿Ya muchachos? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Y si no, retrocede un poco el video, por favor, para que puedas entender un poco mejor. O si no, también si tienes preguntas o dudas, no te olvides de hacerlas en reunión en vivo el día lunes. No te olvides que todo esto ya tiene que estar en tu cuaderno. Claro, todo lo que es escritura, ¿sí? Recuerda que todo lo que tienes que escribir, pásalo a tu cuaderno, menos los dibujos. Los dibujos sí, para mí me sirve solamente pues para poder explicarte mejor. ¿Ya muchachos? Ahí está. Y mira, abajo tenemos justamente una imagen de cómo eran esos barcos y cómo eran, mira, los habitantes de la sociedad fenicia y mira cómo es que ellos están preparando el cargamento, ¿no? Justamente para ir a venderlo. Y mira que estamos hablando de miles de años antes de Cristo. Imagínate cómo estaban hechos estos barcos, muy bien elaborados, ¿verdad? Para la época obviamente ha sido un gran avance. Claro, ahí está, muy bien. Ahí está. La religión, chicos, de la sociedad fenicia era en realidad, chicos, era politeísta. La religión de la sociedad fenicia era politeísta. ¿Qué cosa quería decir politeísta? Claro, ¿verdad? Que adoran a varios dioses. Así es, ellos adoran a varios dioses. Eso significa politeísta. En cambio, nosotros, en la mayoría de habitantes peruanos, nosotros somos actualmente monoteístas, ¿no? O sea que creemos, ¿no? En la existencia, ¿no? De un solo Dios, ¿verdad? Y tenemos fe en un solo Dios. Monoteístas, mono, uno. En cambio, ahí ellos creían en varios, por lo tanto eran politeístas. Algunos dioses como por ejemplo como el sol, así como la cultura inca tenía de dios al sol, ellos los fenicios también tienen al sol como dios. Ellos lo llaman Baal, el dios Baal. Pero también está la diosa Balit. La diosa Balit representa la luna. Imagínate, ¿no? El sol y la luna siempre están presentes. Y Astarte, la diosa de la belleza, claro, justo me hace recordar a una amiga que se llamaba así, Astarte. Yo no sabía por qué se llamaba así hasta que investigué y mira, ¿no? Ahí está justamente pues el significado, ¿verdad? Diosa de la belleza. Ahí está, Astarte. Muy bien. Ahora sí, muchachos. Presten atención, por favor, porque esto de aquí yo te voy a preguntar en examen, sí o sí te voy a preguntar. ¿Cuál es la importancia de la cultura fenicia? Eso te voy a preguntar, así que atentos, ¿ya? Por ejemplo, mira, utilizaron las monedas. Claro, o sea que ellos fueron de los primeros en crear, por ejemplo, ¿qué cosa? El dinero. ¿No ves que ellos se dedicaban al comercio? Entonces ellos tuvieron que crear también el dinero, chicos. Ellos fueron los primeros en utilizar monedas. Imagínate los fenicios. Tú sabes que hoy en día también para comprar o vender también se usan las monedas. Yo te pregunto, ¿cómo sería la vida actualmente? ¿No? Mira, ponte a pensar, ¿ah? ¿Cómo sería la vida actualmente si no existiera el dinero? ¿Cómo sería? A ver, ponte a imaginar porque esa puede ser una gran pregunta, ¿ya? Muy bien. Pero también ellos crearon el alfabeto. Claro, tú sabes muy bien el alfabeto, por ejemplo, ¿no? La A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, y así hasta la Z. Ya, pues resulta que el alfabeto, chicos, fue creado también por los fenicios. Claro, los fenicios también crearon el alfabeto, solamente que los fenicios no crearon, por ejemplo, la A, E, I o U, eso no crearon, eso ellos no crearon. Lo que sí crearon, por ejemplo, fue B, C, D, F, G, H, J, K, eso sí, ¿no? Las consonantes, claro. Eso fue creado por los fenicios. Por lo tanto, entonces los creadores del alfabeto, de las consonantes, ¿no? O sea, de todas las letras menos de las vocales, fue creación de quién? De los fenicios, imagínate. Como te comenté, creadores de los primeros barcos, claro, ellos se dedicaron a la navegación, pero ojo, ellos tuvieron que tener una herramienta para poder navegar, no se podían ellos lanzar de la nada.
¿Qué tal? Se perdían y ya no regresaban a su casa, ¿verdad? Se perdían en el mar. Por lo tanto, ¿qué tuvieron que desarrollar? Los mapas. Los primeros en hacer mapas en la historia, chicos, ahí están. Los habitantes de la sociedad fenicia. Imagínate, ahí está, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, estamos mencionando cosas que ellos nos han dejado y que por eso es importante la sociedad de Fenicia. A la vez también crearon el sistema de lleva ahora y paga después. Yo les pregunto, chicos, ¿qué significa eso de lleva ahora y paga después? ¿Qué significa? A ver, pónganse a pensar un ratito, pónganse a pensar. ¿Pudieron pensar un ratito? ¿Sí? ¿Lo pensaron? ¿Qué quiere decir lleva ahora y paga después? ¿Cómo lo conocen ahora esos chicos? Claro, ¿no? Tú compras un producto y ya luego lo pagas a plazos, ¿no? Pero ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se le dice? ¿Alguien sabe? Ya chicos, a eso se le llama el crédito. Claro, a eso se le llama el crédito. Tú te llevas ahora el producto y ya luego lo vas pagando a plazos. Ya pues, justo los primeros en utilizar esa forma de compra y venta fueron los fenicios. Claro, como ellos eran grandes comerciantes, si alguien no tenía dinero, el fenicio le decía, pero no te preocupes, casero, lleva nomás, ya luego me pagas. ¿Verdad? O si es posible, de poco en poco me pagas, o sea, el crédito. Justamente los fenicios también, ellos crearon el crédito. Imagínate, ¿no? Tremendos comerciantes, claro. Entonces, aquí tenemos una imagen, mira, de cómo ellos están comercializando, por ejemplo, las telas. Imagínate, grandes comerciantes, recuerda tú. ¿Ya, chicos? Ahí está, muy bien. Si alguien quiere, puede también dibujar esta imagen, ¿eh? Puede dibujar o de repente también buscar una imagen del comercio de los fenicios y puede imprimirla para poder acompañar las clases también. Ahí está. Muy bien, chicos. Excelente. Entonces, chicos, no te vayas a olvidar que va a haber actividades a media clase. Ya más o menos te he ido explicando justo lo que te voy a preguntar. Entonces, espero que pongas atención y si no, vuelve a repasar el video porque van a haber preguntas justamente también de lo que yo he explicado. Ya, chicos, de lo que yo he explicado también vienen preguntas. Muy bien. Otra sociedad, chicos, que tenemos que estudiar es justamente la sociedad hebrea. Eso sí es interesante, ¿ah? La sociedad hebrea. ¿Y por qué tengo que enseñarte esta sociedad? Porque a partir de aquí, chicos, es que nuestra actual religión que tengamos proviene de esta cultura. Claro, por ejemplo, tú sabes muy bien sobre la Biblia, conoces la Biblia, claro, y es más, estoy seguro que has leído algo de la Biblia. Y es que justamente la Biblia es producción de la cultura hebrea, una cultura que se desarrolló también justo al costado de los fenicios, hacia el sur. Ahí se desarrolló esta sociedad o esta cultura hace más o menos 2000 años antes de Cristo. Claro, tú has de saber que existe, por ejemplo, el famoso Antiguo Testamento, y eso viene a ser justamente los primeros libros de la Biblia. Entonces, la Biblia es una creación de los hebreos, imagínate. Es por eso que cuando es Navidad, por ejemplo, mira, ¿no ves que cuando es Navidad y van a representar el nacimiento de Jesús? Ojo, Jesús nació también en esta sociedad cuando estaba dominada por los romanos. Creció en esa sociedad justamente hebrea también Jesús. Y tú te das cuenta que cuando hacen el nacimiento la gente no se viste así, los actores no se visten así acaso, así como lo que te estoy mostrando por acá. Mira, ¿sí o no? Así se visten, ¿sí o no? Ya, pues esa es vestimenta de la sociedad hebrea. Sí, pues chicos, una sociedad que se desarrolló justamente en la historia antigua y de ahí vienen varios aportes. ¿Me dejo entender? Entonces, una cosa de lo que ellos han creado
justamente ha sido ¿qué cosa? La Biblia, ¿verdad? Claro, la Biblia. Recuerda que la Biblia es importante. Otra cosa más de la que ellos han creado, por ejemplo, el decálogo. De repente algunos no lo han escuchado con ese nombre del decálogo, pero sí con el nombre de los 10 mandamientos, que es lo mismo. Ya, pues lo que te han enseñado, claro, seguramente te han enseñado, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Honrar a tu padre y a tu madre, ¿verdad? No robarás, no cometerás actos impuros, etcétera. O sea, los mandamientos de lo que ahora nosotros conocemos ha sido también una creación de la sociedad hebrea, imagínate, ¿ah? Ya desde ahorita estamos viendo del por qué es importante la sociedad hebrea. Primero, crearon la Biblia. Segundo, el Decálogo. ¿Qué más? Ellos también que desarrollaron el monoteísmo, o sea, adoración a un Dios. Es lo que justamente nosotros hacemos. Creemos en un Dios, tenemos fe en un solo Dios. Somos monoteístas y eso viene también de la sociedad hebrea. ¿Me dejo entender? Y por último también, chicos, el mesianismo. Profesor, ¿qué es el mesianismo? Claro, de repente te resulta una palabra más difícil, pero el mesianismo, chicos, quiere decir que justamente la sociedad hebrea creía que había un salvador. Claro, la sociedad hebrea creía que había un salvador, un elegido por Dios y que vendría a salvar a toda la humanidad. Profesor, ese es Jesús. Bueno, en los inicios de la sociedad hebrea no necesariamente es Jesús, porque recuerda que esta sociedad es 2000 años antes de Cristo. Entonces, antes que nazca Cristo ya creían, ¿no? En que podía venir un Salvador, antes que nazca Cristo. Ya chicos, ahí está. Pero el que haya un Mesías, porque tú de repente has visto las películas de Jesús y le decían el Mesías, porque en realidad los hebreos creían en eso, en que podía haber un Salvador de la humanidad. Ya chicos, ahí está. Entonces, esta viene a ser la importancia de la cultura hebrea, una cultura que se desarrolló también en Asia Menor, al igual que la cultura fenicia, al este del mar Mediterráneo. Aquí está, te muestro por acá. De nuevo, activo el puntero para poder mostrarte. Y mira, claro, todo esto es justamente el territorio de la sociedad hebrea. En ese momento, chicos, lo conocían como Palestina. Claro, o también Israel también. ¿Me dejó entender? Todo esto era justamente la zona de Israel, justamente el territorio de quién? De los hebreos. Recuerda que todo esto, Israel, es el territorio de los hebreos. ¿Ya, chicos? O también se le llama la zona de Palestina. No olvidarte de eso, por favor, para que no te confundas. ¿Ya, chicos? Entonces, mira muy bien cómo es que limitaba con el mar Mediterráneo y hasta aquí también, ¿quiénes invadieron una vez? Los romanos. Los romanos, cuando fueron imperio, invadieron toda esta zona y es justamente en esa época donde nace Jesús, pues, cuando todo este territorio estaba en manos de los romanos. Por eso que cuando a Jesús lo crucifican, habían soldados romanos. Por eso es, chicos, ¿ya? Muy bien, excelente. Muy bien, a ver, con esta parte yo voy a terminar la clase y vas a estar atento, por favor, atento o atenta. No te olvides de pasar todo lo que es lectura a tu cuaderno. No te olvides, por favor. Yo sé que va a ser un poco trabajoso, pero es necesario. Recuerda todo lo que es escritura. Las imágenes no, las imágenes es para explicarte mejor, ¿ya? Entonces, eh, en la historia de los hebreos, chicos, en la historia de los hebreos han habido etapas, han habido ciertos periodos de su historia. Eso quiere decir que en cada momento de la historia de los hebreos ha sido distinto. Ha habido diversos gobiernos, es más, vas a escuchar incluso algunos personajes que quizás te parecen ya conocidos. Sí, pues, y eso yo te voy a explicar ahora. Resulta, chicos, que la historia de los hebreos se divide en cuatro periodos. Ya, chicos, ahí está. Periodo de los patriarcas, periodo de los jueces, periodo de los reyes y periodo de decadencia. ¿Me dejo entender?
Recuerda, hay 4 periodos de la historia de los hebreos. Es decir, en toda esta época, desde los 2000 años antes de Cristo hasta más o menos los 70 años después de Cristo, en todo este tiempo se ha desarrollado la sociedad hebrea, en todo ese tiempo. Vamos a ver el primer periodo, el famoso periodo de los patriarcas. Chicos, ese periodo justamente fue la primera etapa de la historia de los hebreos. Y justamente a sus gobernantes se les llamaba, ¿qué cosa? Los patriarcas. Y resulta que los hebreos estaban buscando una zona donde pues ellos puedan vivir, porque en sus inicios los hebreos no tenían un territorio fijo. Es por ello que ellos empezaron a buscar un territorio donde vivir. Y ahí es donde sus gobernantes, los patriarcas, los guían. Por ejemplo, Abraham, él busca la tierra prometida. A esa tierra prometida la llamó ¿qué cosa? Canaán. Sí, pues, y Canaán en realidad es justamente Israel. ¿Me dejó entender? Claro, chicos, ya, ahí está. Abraham, entonces fue ¿qué cosa? El primer patriarca. Recuerda bien eso, por favor, ¿ya? El primer patriarca, ¿quién fue? Abraham. Profesor, ¿qué cosa es un patriarca? Era un gobernante de los hebreos. Los patriarcas son gobernantes de los hebreos. Profesor, ¿esta cultura estaba en el esclavismo? ¿Habían esclavos acá? Sí. También habían esclavos en la sociedad hebrea, por si acaso. ¿Ya, chicos? Primer patriarca, Abraham, ahí está. Pero muchos se recuerdan qué cosa, ¿a quién? A Moisés. Sí, pues porque Moisés resulta, chicos, que él es el que creó qué cosa, los 10 mandamientos, claro, él es el que empezó a establecer leyes en la sociedad hebrea para que haya cierto orden. Sí, pues ahí está. Entonces, Moisés fue un gran patriarca también, que se le recuerda bastante porque él estableció los 10 mandamientos y según la Biblia dice que él recibió justamente estas leyes ¿de quién? De Dios, por parte de Dios. Dios le dio estas leyes, dice, los 10 mandamientos, ¿verdad? E incluso hay películas sobre los 10 mandamientos, ¿recuerda? Claro. Entonces, Moisés ha sido justamente un patriarca. ¿Ya, chicos? Muy bien. Los patriarcas generalmente eran ancianos, claro, eran abuelitos, y en aquella época, pues justamente en este periodo de los patriarcas, el pueblo hebreo era nómade, ¿verdad? ¿Qué cosa era nómade? ¿Qué significaba ser nómade? Que se iban de un lugar a otro, justamente buscando un lugar donde alimentarse y donde vivir también, claro. Entonces, así fue la sociedad hebrea en este periodo de los patriarcas. Recuerda, primer patriarca, Abraham. Y el patriarca que estableció los 10 mandamientos, Moisés. Ahí está. Eso yo te puedo preguntar. ¿Ya? Luego, más adelante, en la historia de los hebreos, está el periodo de los jueces. Sí, pues ahora a los gobernantes ya no se les llama patriarcas. Ahora en este periodo se les llama jueces. Y a un juez que se le recuerda bastante es Sansón. ¿Alguna vez te han contado la historia de Sansón? Que tenía su cabello largo y que tenía mucha fuerza, y que esa fuerza justamente estaba en el cabello, ¿verdad? Claro, incluso eso lo hablan en la Biblia. Claro, así es, chicos. ¿Quién le cortó el cabello a Sansón según la Biblia? Dalila, ¿no? Dalila, claro, Dalila. Y en realidad, chicos, Sansón, pues, no tenía esa fuerza, ¿no? Esa fuerza abismal o exagerada, sino que él contaba pues con un gran ejército, se podría decir. Él tenía una buena táctica para defenderse de las invasiones de otros pueblos. Sí, pues porque los filisteos, por ejemplo, eran pueblos enemigos de los hebreos. Y el que pudo derrotar a los filisteos es justamente Sansón, que era gobernante de los hebreos en esa época. ¿Ya, chicos? ¿Cómo se le llamaba a los gobernantes? Jueces. O sea que Sansón era un juez. ¿Ya, chicos? Ahí está. También habían jueces como Gedeón, estaba Jefte, estaba Samuel, por ejemplo, también otros jueces. Y luego está el periodo de los reyes. Ahora a los gobernantes se les dice reyes, claro, muy bien, ahí está. Por ejemplo, se le recuerda bastante a quién, a Saúl. Claro, a Saúl se le recuerda bastante porque él fundó justamente la monarquía hebrea. Profesor, ¿qué es eso? Sí, pues quiere decir que a partir de él, sus hijos son los que van a hacer qué cosa, van a ser gobernantes, es decir, reyes.
¿Ya, chicos? Miren, por favor, lo que estamos estudiando. No se vayan a perder periodo de los patriarcas, periodo de los jueces y periodo de los reyes. A otro rey que también se le recuerda bastante es justamente el rey Salomón. Sí, pues, y el rey Salomón fue justamente el que mandó a construir el gran templo de Jerusalén. ¿Tú te acuerdas en las películas que tú has visto quizás que cuando, y según la Biblia también, cuando José y María están con Jesús en Jerusalén y se pierde Jesús, ¿a dónde le encuentran a Jesús? ¿Dónde lo encuentran? En un templo, ¿verdad? Justamente predicando. Ya pues, ese gran templo que incluso aparece en las películas, supuestamente fue construido ¿por quién? Por Salomón, por el rey Salomón. Acuérdate bastante, por favor, de Salomón. ¿Ya, chicos? Ahí está. Y bueno, en el periodo de decadencia, cuando decimos periodo de decadencia, quiere decir que la sociedad hebrea pasa por muchos problemas, chicos, pasa por muchísimos problemas e incluso está sufriendo invasiones y ahí es donde toda la zona de Israel, que era el territorio de los hebreos, se divide en dos. Se divide en Israel y la otra parte se divide en Judea o Judá. Así se divide. Así como hemos visto por acá, mira, ahí dice, por ejemplo, Israel y también dice Judá. Profe, y que antes que se divida, ¿cómo se llamaba todo? Israel. Todito se llamaba Israel, o si no también Palestina. Sí, pues, ahí está. Pero cuando llega a tener problemas en su periodo de decadencia, se divide en dos. Y se divide en Israel y en Judá. ¿Ya, chicos? Hasta que fueron, pues, conquistados por quienes. Claro, fueron conquistados por la sociedad de Mesopotamia. Mesopotamia fue una sociedad, chicos, que logró invadir a los hebreos. Pero también recuerda que más adelante esta zona es invadida por los romanos. ¿Ya, chicos? Eh, Chicos, por favor, cualquier cosa, cualquier pregunta o duda, por favor, vayan anotando en su cuaderno y me la hacen saber justamente el día lunes para poder contestar. ¿Ya, muchachos? Solamente yo les voy a preguntar algunas cosas de aquí, claro, sobre Abraham, por ejemplo, el primer patriarca, Moisés, el de los 10 mandamientos, Salomón, el que mandó a construir, por ejemplo, el gran templo de Jerusalén, ¿no? Y por último, pues, cómo es que se divide el territorio en su época de crisis de la sociedad hebrea. ¿Ya, chicos? Espero que les haya gustado la clase, espero que hayan podido comprender, sobre todo, por qué es importante estudiar la cultura fenicia y la cultura hebrea. Ya, eso tienen que saberlo muy bien, porque eso voy a preguntar el día lunes, ¿ya, chicos? Ahí les dejo la tarea para que lo copien a su cuaderno. Espero que hayan entendido y si no, no se olviden por favor de hacerme preguntas el día lunes. Ya, chicos, se cuidan bastante por favor y abríguense. Hasta luego, nos vemos.